de pasarlo también a otros. Así que si nunca, quizás por medio del Espíritu de Dios, os habéis dado cuenta que este versículo se tiene que leer obligatoriamente así, quizás es la primera lección y la más importante que nosotros tenemos que aprender esta mañana, que el llamado en la obra es para personas fieles, hombres, mujeres, mayores, niños, jóvenes, ancianos, absolutamente para todos. Algunos conocéis el trabajo de asociaciones que están ayudando a personas que están sufriendo por el Evangelio. Solo me gustaría que viéramos 2 minutos nada más de algo que puede tocar nuestro corazón. Ellos torturaron a nuestro pastor y al resto de la iglesia. Después vinieron y los mataron. Y nos dijeron que no podíamos orar ni alabar al Señor. في السجن في البلاد دي تشوف الشر بعينه. كنت انا ومراتي في السجن اتحبسنا مع بعض في سجانة انفرادية، لكن اللي اشر من كده انها عملت معاملة اشر بما لا يقاس. Yo les dije, si me matan, voy a estar con Jesús. Ustedes me quieren matar o me quieren dejar vivir, no importa, yo gano. 耶稣说：“他们逼迫了我，他们怎么可能不逼迫你们呢？” ¿Cuál fue la última vez que estuvimos hablando y orando? Es una de las presentaciones de Puertas Abiertas. ¿Cuándo fue la última vez que hemos estado orando y hablando sobre la batalla en nuestro mundo? La batalla en la vida de las personas que nos rodean. Es una lucha y una lucha espiritual. Lucha en los cielos entre principados y potestades. No nos damos cuenta de por qué la Biblia nos dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. El mundo real está lleno de persecuciones, de personas que por su fe tienen que morir. Y al lado de muchas de esas personas, muchos de nuestros problemas y muchas de las situaciones por las que nosotros nos preocupamos, ni siquiera merecen la pena llamarse problemas. Vivimos en un mundo demasiado sencillo, quizás involucrados en muchas cosas que tienen que ver con el Señor, pero demasiadas veces con nuestra mente cerrada, con nuestros ojos cerrados, con nuestro corazón insensible y sin darnos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que está sucediendo en el mundo. El mundo que nos espera va a ser todavía peor de lo que es ahora. Lo siento no daros buenas noticias, pero la Biblia dice que el Señor Jesús va a venir la segunda vez en cuanto el mundo llegue no solamente a conocer el Evangelio. Esa fue una de las razones que el Señor Jesús dijo: mi Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces llegará el fin, sino también en un momento en que la maldad de la gente sea tanta que Dios diga: basta, se acabó, este es el momento. Y llegará a ser así como lo fue un día en el Imperio Romano también, en la primera venida del Señor Jesús. Todos conocemos muy bien cuál es la situación de nuestro mundo, pero nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que están ocurriendo alrededor entran no solamente en la iglesia, sino en nuestra propia vida, en nuestra manera de ver las cosas, incluso en nuestra manera de interpretar la Biblia.
incluso desgraciadamente en nuestra relación con Dios. Problemas gravísimos hoy en el mundo real en cuanto a la moral y a la ética. Hace poco leía una entrevista con uno de los directores más oscarizados en Hollywood, Martin Scorsese, que decía: estamos literalmente en la zona cero de la moral en todo el mundo. Es decir, no existe nada, absolutamente nada, ningún referente absoluto, nada a lo que podamos acercarnos. La moral hoy en el mundo es cero, zona cero. Y yo dije, perfectamente cualquier persona creyente podría haber dicho eso. Secularismo, la gente tiene miedo a hablar de Dios, búsqueda del placer y del poder. Todas las decisiones que tomamos, la mayoría de las decisiones que tomamos tienen que ver con la economía en el 99% de las familias. Sincretismo, nueva era, vuelta de religiones orientales que se tenían ya por olvidadas completamente. Escuchamos a Esteban el primer día algo sobre eso. Pero que por toda una serie de un montaje económico, sobre todo desde ciertos lugares del primer mundo, desde Estados Unidos y también desde Europa, ahora quieren reverdecer otra vez todo lo que son religiones orientales, todo lo que tiene que ver con cosas que hace miles de años el hombre ya había desechado. Y lo peor de todo es que en la gran mayoría de las ocasiones y en la gran mayoría de las personas, Dios no tiene ningún sentido. Hasta si le hablas a la gente de Dios, la primera reacción es ver qué es lo que está pasando, como quedarte un poco atrás. Y siempre para definir el momento en el que estamos ahora, recuerdo una anécdota que le escuché a uno de los grandes pensadores que el Señor tiene hoy en el mundo, Rabí Zacarías, hablando en cuanto a la situación de nuestro mundo, y algunos ya me lo habéis escuchado, pero yo nunca he escuchado una historia mejor en cuanto a cómo estamos actualmente. Es el ejército inglés que está haciendo unas maniobras y está cerca de Londres, y esto uno tiene que tener un poco de carácter inglés para darse cuenta de cuál es esa situación. Liberan a los soldados hacia la noche, y entonces 2 de los soldados del ejército inglés de su majestad, imaginaos, no se les ocurre otra cosa sino como que hay mucha niebla ahí en Londres, pues se van por la noche a tomar algo y dicen nadie nos va a ver, así que toman un poco más de lo que pensaban, y en un momento están completamente borrachos en medio de Londres y no saben ni dónde están. Y de repente el comandante y jefe de las maniobras que ellos estaban haciendo está paseando por el mismo lugar donde ellos están, imagínate. Y ellos, que no le reconocen por la cantidad de alcohol que tenían encima, uno de ellos se acerca y le dice: vamos a preguntarle a este hombre. Y uno de ellos se acerca a él y le dice: por favor, señor, ¿nos puede decir dónde estamos? El comandante y jefe, que ve aquella indignidad, aquellos 2 soldados llevando todo lo que es el vestuario, el traje de su majestad y del imperio, y borrachos en medio de la ciudad, se cuadra, se pone firme y dice: ustedes no saben quién soy yo. Y uno le dice al otro: uy, vámonos, nosotros no sabemos dónde estamos, él no sabe quién es. Esa es la situación de nuestra sociedad. La gente no sabe dónde está y muchos no saben ni siquiera quién son. ¿Cuál es la situación nuestra en la iglesia? Evangelio según Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 28 y 28 y versículo 18. Es el Señor Jesús hablando y dice que acercándose a sus discípulos, 28-18, les habló y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Otra vez, leemos la palabra de Dios, creemos lo que leemos. Siento ser un poco duro en algunas cosas y sé que me vais a perdonar, porque sois vosotros justo los que tenéis más interés en este tema. Y cuando estaba orando pensaba a veces, cuando estamos en las iglesias, no os ocurre eso, y perdonad que a mí de vez en cuando me gusta hacer paréntesis. Nos ocurre a veces en la iglesia que estamos en las reuniones de oración y les echamos una bronca a todos los que vienen a orar. ¿Por qué esta iglesia no ora? Y son justo los que están ahí los que vienen a orar. Tendríamos que decírselos a los que no vienen. Pero sé que me vais a entender, y quizás el Señor os pueda utilizar para decir alguna de estas cosas a personas que no están aquí. Toda autoridad, dice el Señor Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quería dejar muy claro que todo empezaba con Él, con su autoridad, y todo terminaba con Él. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no hay nada en el proceso, absolutamente nada, que dependa de nosotros. Solo hablar y vivir la vida que hablamos. Algo así de sencillo. Y es curioso que a nosotros nos gusta controlar las cosas, hacer las cosas, incluso en la vida cristiana. Queremos que nada se nos escape de las manos. Y Dios nos enseña una y otra vez que todo empieza con Él, termina con Él. En el proceso Él está con nosotros y que nunca somos más fuertes que cuando somos débiles, cuando creemos que no podemos hacer nada. ¿Sabéis cuál es la situación exactamente hoy en la Iglesia del mundo? Pues dejadme deciros que es el mejor momento de la historia, sin ninguna duda. Y sé que a algunos les va a sorprender, pero hoy hay cada hora alrededor entre 2.000, 2.500, algunos dicen 3.000 conversiones en todo el mundo. Un Pentecostés cada hora en todo el mundo. Muchas personas pagan por su vida, porque gran parte de ese crecimiento es en el tercer mundo, como hemos estado viendo. Por otra parte, la Biblia nos dice que el Señor Jesús va a volver y va a ser muy pronto. Y si en los primeros siglos vivían con la urgencia de la segunda venida del Señor, ¿qué nos queda ahora? Y quizás una de las razones por las que hay pocos misioneros es que deberíamos volver a la urgencia de la segunda venida del Señor. Estamos viviendo como si Él no fuera a volver nunca más, o por lo menos que Él no va a volver mientras vivimos nosotros. Y puede que sea que Él vuelva mientras estamos viviendo. Os digo sinceramente, de todo corazón, y no es por decir cosas que una persona pueda pensar de una manera extraordinaria, no, os digo sinceramente, de todo corazón, que muchas veces dudo con todo el corazón que mis hijas pueden llegar a ser mayores y formar una familia. Lo dudo tal como está el mundo. Y yo no sé lo que piensan otros siervos de Dios aquí, pero nunca, jamás en la vida la segunda venida del Señor había estado tan cerca. Al mismo tiempo, la Biblia nos habla de nuestra necesidad personal. Pablo dijo: ay de mí si no proclamo el Evangelio, si no predico el Evangelio. Y encuentras una de las personas más importantes en aquel momento en todo el pueblo de Israel, ya en el Sanedrín desde que era joven, educado a los pies de algunos de los mejores maestros, reconocido en el Imperio Romano, en ciertos lugares del Imperio Romano. Él podía tener acceso y llegar a lugares, por lo que vemos en la Biblia, que la gran mayoría de las personas no podían entrar. Y esta persona lo abandona todo, lo deja todo, dice: todo para mí es basura. Y la palabra que utiliza es muchísimo peor que basura, pero no la voy a decir esta mañana. Pero la palabra que él utiliza en la Biblia es así: todo eso es basura, con tal de llegar al conocimiento de Cristo. Ay de mí, dice Pablo, si no predico el Evangelio. ¿Qué harías si tuvieras 2 minutos, 3 minutos nada más para hablar con una persona? Quizás alguien importante, alguien a quien admires. Piensa, la persona que más estás admirando, sea del mundo que sea, del espectáculo, de los negocios, del deporte, de alguien en tu barrio, quien sea. Y Dios te dice: tienes 3 minutos con él. ¿Qué harías? ¿Le hablarías del Evangelio del Señor Jesús? Durante la Primera Guerra Mundial, y en un momento donde la iglesia anglicana baja, sobre todo, estaba muy cerca del Señor, se enviaban capellanes para ayudar a los soldados que morían en la guerra, sobre todo en otros países, sobre todo cuando fue las batallas más cruentas en Francia. Y el jefe de los capellanes, un día, llegando un barco con más de 200 pastores y capellanes para hablarles a los soldados, llegó allí. Les dijeron: son personas preparadas, personas que van a ayudar a nuestros soldados o a otros que encuentren para hablarles del Señor. Y él cogió y dijo, hizo solamente una señal con un pequeño reloj o alguna cosa que tenía ahí. Dijo: tienes 2 minutos al primero, háblame del Evangelio, me quedan 2 minutos para morir, dime algo. El primero empezó a decir: bueno,
no me sirves. Otro sacó su Nuevo Testamento, empezó a buscar un versículo, titubeaba, no me sirves. Alguien de los 200 aquí que me diga cómo puedo llegar a la presencia del Señor. Tengo 2 minutos, estoy a punto de morir. Y cogió a los 200 en el barco y los volvió a Inglaterra. Y les dijo, no me servís ninguno aquí. Y pidió, enviad personas que sean capaces de gritar, ay de mí si no predico el Evangelio. Que sean capaces de explicarle a la gente cómo llegar al Señor, porque no sabemos el tiempo que tenemos. Por eso, una característica muy importante en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, vivimos en una generación visual. La gente necesita ver. Todos somos misioneros. La gente necesita modelos. No saben lo que es una familia. No saben lo que es un marido amando desesperadamente a su mujer, una mujer respetando y amando a su marido, cuidando a los niños. No lo han visto, no lo saben. 6 de cada 10 personas de menos de 16 años en España, 6 de cada 10, le falta uno o los 2 de sus padres. La gente necesita ver modelos de familia, ver personas amando al Señor, ver personas íntegras. Yo sé que no somos perfectos y que vamos a caer muchas veces, pero necesitan ver personas íntegras. Personas que tengan gracia para hablar, personas que sepan extender su mano cuando los demás necesitan algo. Personas que estén preocupadas no en primer lugar por ganar, no en primer lugar por llegar a algún lugar, no en primer lugar incluso para sacar un 10 en su examen, no en primer lugar para ser el mejor en algo. Está muy bien todo eso. Pero llegará un día que tengas un 10 en tu examen, que seas el mejor, que tengas lo que quieras y dirás, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cuántas personas han visto la gloria, como dice Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulos 4 y 5, 6, la gloria del Evangelio del Señor Jesús en nuestro corazón? Segundo problema, segunda situación en nuestra iglesia y el mundo, visión. La gente no sabe a dónde va. Visión no tanto de ver, sino hacia dónde vamos. Y sabéis cosas muy curiosas. El cinematógrafo, lo que hoy conocemos como cine, lo inventó Lumière. Él dijo, eso no tiene ningún valor comercial, es solo una curiosidad. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Bill Gates cuando dijo 70K serán más de sobra para cualquier ordenador personal? Perdón, 700K, más o menos. Los responsables de la aviación comercial, jamás podrá nadie volar a la velocidad del sonido, porque el avión se desintegrará. Los primeros que inventaron el gramófono, no tiene ningún sentido que alguien quiera comprar más de 2 o 3 músicas diferentes en su vida. Gente con muchísima visión. ¿Sabéis? Cuando yo leí alguna de estas declaraciones pensaba en mí mismo. Y pensaba a veces también en la iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Tanta como la de esta gente? En un momento vamos a ver algunos de los engaños del diablo antes de llegar al final de esta mañana. Pero piensa por un momento, visión. Si estamos intentando llegar a las personas con el Evangelio de Cristo y lo estamos haciendo, y a veces en las iglesias durante los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años, de la misma manera, y no da resultado, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién de vosotros estaría 10, 20, 30, 40 años en su propio negocio sin ningún fruto y decir, no, esto hay que mantenerlo así porque siempre se hizo así? ¿Alguien lo haría? Yo creo que no, si no, ninguno estaríais aquí. Visión. El Antiguo Testamento dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Y la gran mayoría de los problemas en nuestro primer mundo y en nuestra Europa, que fue completamente cristianizada, completamente, y con métodos directos, personales, casa por casa, la gran mayoría de los problemas de nuestra iglesia es sencillamente estar pensando y en situaciones y no orando porque Dios nos dé visión para ver lo que Él quiere que hagamos, de la manera que Él quiere que la hagamos y con los métodos que Él quiere. Y si hay que cambiar muchas cosas y Dios quiere que las cambiemos, pues tenemos que ser los primeros en decir, estoy dispuesto, voy a hacerlo.
¿Sabes por qué? Tercera situación, tercer problema, pasamos muchísimo tiempo arreglando cosas, preparando cosas, y siento que, perdonadme que algunos estéis llevando estas broncas hoy, pero necesitamos que la gente lo oiga y que la gente se dé cuenta que ese es nuestro problema. Preparando cosas, estamos llenos de actividades, llenos de cosas, pensamos que con eso ya somos misioneros, ya las personas pueden conocer al Señor, ya los demás pueden llegar a conocer el Evangelio, y eso no tiene nada que ver con el asunto. Lo que más necesitamos es estar tan cerca del Señor que no seamos capaces de pasar un solo momento en nuestra vida sin pensar en Él. Puedes estar trabajando, estudiando, haciendo tu vida de la mejor manera que puedas, porque Dios te va a dar poder para hacerlo y es parte de nuestro trabajo al Señor. Pero piensa, al final de un día normal, piensa las veces que has tenido la sensación directa y real que Dios estaba contigo, trabajando contigo, hablando contigo, ayudándote, porque Él está, aunque nosotros no nos demos cuenta. A lo largo de toda la historia siempre se ha repetido este proceso. La gente se acercó al Señor de todo corazón, llegó un avivamiento, muchísimas personas llegaron a conocer al Señor. Los avivamientos en las iglesias siempre fueron porque personas de dentro de las iglesias se dieron cuenta que estaban lejos del Señor, siempre. Y entonces la iglesia empezó a acercarse al Señor, las personas vieron cómo Dios estaba hablando, cómo Dios se estaba moviendo, lo vieron no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y durante varios decenas de años personas conocieron al Señor, a veces miles, misioneros salieron, y después a lo largo de los años las personas olvidaron que lo más importante era la relación con Dios y empezaron a hacer las cosas por hacer. Volvieron a seguir enviando misioneros, volvieron a seguir preparando personas, volvieron a seguir teniendo seminarios teológicos, pero ya las personas, lo más importante no era la presencia de Dios, sino el conocimiento, sino la posición, sino muchas otras cosas. Y de repente la gente empezó a ver la hipocresía de los que hablaban de Dios y no vivían tal como Dios decía. Y de repente en todos los países del mundo las iglesias empezaron a perder miembros hasta que se murieron. Hasta que antes de morir, porque tened en cuenta que la iglesia es del Señor, no es nuestra, Dios volvió a levantar personas que volvieron a buscarle de corazón. Y el proceso se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Sabéis? Porque la cuarta situación y el último problema es que nos acostumbramos tanto a vivir de esta manera que nos parece normal. Leemos en la palabra de Dios la trascendencia de la iglesia local, pero me da la impresión de que en muchas iglesias lo que se vive es la trascendencia del local de la iglesia, no de la iglesia local. El Señor Jesús nos dijo aquí: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, id y haced discípulos. Y no encuentras en todo el Nuevo Testamento ninguna otra situación, ninguna otra explicación de cómo se hace eso. Orando, proclamando el Evangelio del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, pero en ningún lugar te dice cómo van a ser las reuniones, cómo vas a fundar las iglesias, qué reuniones van a tener, a qué horas, nada, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de libertad. Y qué bien nos haría si proclamáramos la libertad que Dios nos da. Se la está dando a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y esa es la razón por la que Él no ha vuelto, porque tiene compasión de la gente y sigue esperando que vuelvan a Él. Y Dios le da tanta libertad a las personas que a veces la gente hasta blasfema de Dios. Y Dios no envía un rayo y los destruye, porque Dios ama a las personas y Dios hace lo mismo con nosotros. Y nosotros no hemos entendido lo que significa la libertad. Y queremos hacer todas las cosas, controlarlas con nuestras manos, de la misma manera, todos los días, todo de la misma manera, que nada se salga de nuestras manos, porque esa es la manera en la que nos sentimos seguros. Y esa es la razón por la que no hablamos a nadie del Evangelio afuera. Nos dicen: bueno, si me lo preguntan ya lo diré. Solo 2 o 3 palabras muy rápidas en cuanto a algunos de los engaños del diablo que nosotros hemos
hecho casi nuestros. Primero, le damos más importancia a muchas cosas que a lo que es la palabra de Dios y la vida con el Señor. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Esa es la primera pregunta que todos tenemos que hacernos. Yo sé que todos, absolutamente todos, responderíais al Señor: lo más importante eres tú, lo sé. Si no, no estaríais aquí. Y además es nuestro deseo que sea así. Pero ¿nos engaña a veces el diablo con ciertas cosas o no? Nos lleva por lugares que no debemos, quita nuestro tiempo, quita situaciones en las que podemos hablar con otras personas. Segundo engaño, que he escuchado tantas veces, tantas veces. La gente no quiere escuchar, no quiere saber del Evangelio. Es la mentira más grande que ha existido en todas las épocas. Ayer estábamos solamente mencionando el hecho de que el próximo 4 de noviembre se hará el programa 1000 de Nacer de Nuevo, 20 años. Y yo recordaba 20 años, los 20 últimos años, Galicia. Esto lo podéis contar en nuestras iglesias, lo podéis decir porque es la realidad. Empezamos el programa 38 iglesias, 31 de las asambleas de hermanos, 7 de otras denominaciones. Y gloria a Dios por las otras denominaciones. Y lo digo con todo el corazón. Año 2006, 20 años después. 31 asambleas de hermanos, 72 iglesias de otras denominaciones. 20 años después. La gente no quiere escuchar, ¿estás seguro? ¿Sabes lo que Dios está haciendo con este país, con España? Está trayendo gente de todos los lugares del mundo, sobre todo de Centro y de Sudamérica, para avergonzarnos a las personas que llevamos años aquí. Aparecen en nuestras iglesias, buscan las direcciones de las iglesias, Dios los trae ahí, hablan del Señor a todos, absolutamente a todos, sin ninguna vergüenza, con poder del Espíritu de Dios, y están alcanzando a personas, no solo otros inmigrantes, sino españoles, mientras nosotros decimos que la gente no quiere escuchar. Otra cosa que el diablo ha dicho tantas veces, e incluso nos ha utilizado a nosotros para decirlo, la evangelización es el trabajo de los misioneros, de las personas en la obra, del pastor de la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Esto encarga a personas fieles. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo, y no era porque él fuera el apóstol Pablo. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Primero, desterrar esos engaños del diablo. Y después hacer que nosotros le busquemos a Él. Porque toda autoridad, todo poder nos ha sido dado. No por nosotros, sino por el Señor Jesús. Buscar la presencia de Dios es buscarle a Él en todos los momentos de nuestra vida. Algunas veces estoy pensando y luchando con el Señor por contar algunas cosas o no. A veces pienso, quizás la gente puede llegar a señalarte o decir, no, es que quizás eres un poco místico, no sé qué puede llegar a pensar las personas. Pero han sido tantas las historias en los últimos años, los momentos en los que Dios ha estado utilizando en la evangelización a tantas personas a lo largo de toda España, en un momento clave en la historia de este país. Algunas cosas no me resisto a contarles. Hace muy poco tiempo estaba viajando hacia Barcelona para una campaña de evangelización y por la noche en una ciudad en el norte, una de las mejores cosas que podéis hacer, otro paréntesis, perdonad mis paréntesis, cuando tenéis que viajar, estar tiempo en el coche, estar tiempo paseando, cuando la gente dice, no, es que pierdo mucho tiempo, no lo pierdas más, por favor, no lo pierdas más, habla con el Señor. Háblale.
Empieza a recorrer tu familia, ora por ellos, la gente de tu iglesia, las personas que conoces que no son del Señor. Habla con el Señor. Eso de perder el tiempo no es cosa nuestra. Y estaba viajando y estaba orando por algunas personas y de repente Dios puso en mi corazón una persona, un chico, un hombre que nunca en mi vida le había visto, no le conocía, solamente conocía su nombre por referencias. Y de alguna manera que sé que vosotros entendéis, el Señor me habló, me dice, esta noche quédate aquí en esta ciudad, mañana llega bien el tiempo para ir a Barcelona, yo quiero que veas a este hombre. A veces la gente, cuando hablamos de estas cosas, sobre todo algunos jóvenes, me dicen, ¿y cómo es que Dios te habla? Yo les digo en broma, ¿y cómo es que no te habla a ti? Porque la vida cristiana es eso, es orar, leer la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad y nos diga muchas cosas. Y a la mañana siguiente fui al lugar donde él trabajaba, intenté buscar su número de teléfono y le llamé. Y le dije, estoy aquí, soy tal persona, me presenté como un pastor y le noté a este chico, pues, imagínate, no me conocía de nada y como si estuviera hablando en chino. ¿Cómo? Sí, Pues me dijo, estoy comiendo en tal calle, me dijo el nombre de la calle, si quieres puedes acercarte. Y yo le pregunté a alguien que estaba ahí cómo llegar a esa calle de esa ciudad, una ciudad que no conocía. Y bueno, todos los que me conocéis sabéis que cuando viajamos en la obra siempre voy con Miriam. Entonces Miriam es la que se acuerda de todos los lugares, ella no se pierde nunca. Yo puedo ir de aquí a mi casa y perderme a los 2 minutos. No os estoy exagerando, ¿eh? Cuando estuve en el servicio militar estaba viviendo por las noches en casa de Esteban Rodeman, porque tenía esa posibilidad para poder seguir estudiando. Estuve 1 año en casa de Esteban. Cuando un día, después de 4 o 5 años, era novio con Miriam, quise llevarla a casa de Esteban, tuve que mirar en mi agenda el piso y el número porque ya no me acordaba. Así que imaginaos cómo soy. Pues esta persona me dice, pues sí, tienes que ir, primera rotonda a la derecha, segunda a la izquierda, y empezó una rotonda, otra, yo no me acordaba ni de la primera, dije, ya está, lo siento. Así que cogí el coche y hice una barbaridad, le dije al Señor, mira, si tú quieres que vea a este hombre, yo voy a coger la primera rotonda, iré por donde me parezca, la segunda donde me parezca y así. Así que seguí y a los 10 minutos había una calle central, este chico me había dicho que era una de las calles centrales de la ciudad, es una ciudad bastante grande, y yo dije, bueno, pues voy a pararme aquí y preguntar. Había un lugar donde aparcar, dejé el coche ahí y pregunté. Y entonces le pregunté a un hombre que pasaba, ¿cuál es la calle tal? Y el hombre se quedó mirando y dice, es esta. Y yo le dije, ¿y el restaurante tal? Y el hombre pensó que yo estaba loco, pero no lo ves, está enfrente, era el lugar justo donde había aparcado. Y cuando entré, este chico me vio, le dije, soy Jaime, y me dice, pero ¿cómo has llegado tan rápido? Yo no le quería decir, porque digo, si le digo esto a una persona que no me conoce y no creyente, piensa este tipo, ¿de dónde vino? Entonces me senté con él y dice, ¿fuiste al parking, pudiste aparcar? Y dice, no, aparqué justo aquí, se quedó otra vez mirando para mí, diciendo, ¿este hombre de dónde ha venido? Y entonces le dijo, bueno, háblame. Yo le dije, mira, soy pastor y quería hablarte un poco del Señor, cómo está tu vida. Y él me extendió su mano, su brazo. Es una persona muy alta, 2 metros, imaginaos, un hombre muy fuerte. Me dijo, estoy temblando, Jaime. Yo dije, ¿por qué? Dice, mis abuelos, en el país donde yo vivo, eran misioneros. Yo me vine para aquí por razones de trabajo, abandoné al Señor, lo dejé, durante muchos años no quise saber nada de Él. Y ayer a la noche estaba en mi casa pensando qué estoy haciendo con mi vida. Y sencillamente, por primera vez en muchos años, intenté orar y le dije a Dios, Dios, si estás ahí, yo quiero que me envíes una persona a hablar conmigo. Él está hoy firme con el Señor, conocí a sus padres. Ellos me agradecieron tanto que yo fuera allí. Y yo le dije, pero ¿qué iba a hacer? ¿Sabes?
volver a la presencia de Dios. Segundo, pedirle que Él abra nuestros ojos. Tienes muchas personas cerca de ti que han estado años viéndote, admirando tu vida, literalmente admirándola, viendo cómo eres una persona completamente diferente, leal, que trabajas bien, que no te preocupas de hablar mal de otras personas, que te preocupas de los demás, que los vas a visitar y están deseando saber por qué. Muchas veces nosotros decimos, no, ya ven cómo soy, ya lo saben. Pues no lo saben. Necesitan escuchar lo que Dios puede hacer en sus vidas. A todas las personas que están alrededor de ti. ¿Sabes por qué? Porque entonces Dios, y ya son los últimos momentos, va a darte hijos. A lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez, aparecen mujeres de Dios desesperadas, y porque la mujer en ese momento, por la situación social, se entendía mucho más lo que podía decir y lo que podía gritar y clamar: dame hijos o me muero. Nosotros estamos buscando, y Dios está más comprometido que nadie buscando personas que sencillamente, sin quizás saber mucho o haber hecho mucho en su vida, pero que en todas las iglesias de Galicia, y sobre todo porque es el motivo de esta reunión, en las asambleas de hermanos, oren: dame hijos, Señor, o me muero. ¿Eres capaz de hacerlo? Quiero una persona para ti. No existe nada, absolutamente nada en la vida como eso. Nada, absolutamente nada se puede comparar con ver a una persona venir a los pies del Señor y ver cómo va creciendo, y ver cómo alcanza a otras personas, y cómo después tienes nietos, y cómo tienes bisnietos, y ver cómo vienen personas y te dicen: yo he llegado a conocer al Señor, mi familia se ha establecido, mis hijos han vuelto porque tú no te callaste. Una de las cosas que hacemos por toda España, y lo decimos en todas las iglesias que vamos, son reuniones en las casas. Invita a tus vecinos, a tus amigos, solamente para leer la Biblia, para estar un poco con ellos, para comer. Sé un misionero. Y a lo largo de estas reuniones, solamente en los últimos 3 años, hay más de 200 personas que conozcamos en diferentes iglesias, incluso aquí en Galicia. Y un caso este año nos heló el corazón. Una familia que había venido solo 2 veces porque le invitaron sus vecinos, la casa que estaba justo enfrente. 2 veces nada más. Aún casi ni sabían lo que era el Evangelio. Y de repente, a la segunda vez, nos llama el vecino, nos dice: la hija de esta persona, una chica que se llama Luana, tiene cáncer. Está en el hospital, está a punto de morir. ¿Y sabes lo que hizo esta familia solamente con 2 veces de haber venido a esta reunión, de haber estado escuchando la palabra de Dios y orar? Fue llamarnos, ir a la iglesia donde iban sus vecinos y decirles: todos los domingos queremos ir con vosotros. Solo Dios puede curar a nuestra hija. ¿Qué hubiéramos hecho si esos vecinos se hubieran callado? Solamente un mes antes, una chica que se habría ido a la eternidad, hoy está en tratamiento, gracias a Dios está bien, pero que se había ido a la eternidad de una familia entera, sin conocer al Señor. Yo sé que muchos defendemos la soberanía de Dios, y yo el primero, pero Dios quiere utilizarnos a nosotros. Lo quiso así y lo querrá siempre. No puedo contaros muchas cosas más porque estamos para tomar decisiones. Esto encarga a personas fieles que a su vez lo digan a otros. Hay algo que me encanta decir, y algunos ya lo habéis escuchado muchas veces y lo siento, pero que siempre estamos predicando el Evangelio y diciendo que el texto clave en el Evangelio es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo siempre digo que eso es como parte de nuestra mutilación que a veces hacemos de la Biblia. Porque ahí no hay un punto. Si alguna vez
le dices a alguien Juan 3:16 o te lo dices a ti mismo, ten en cuenta que hay una coma que sigue. Y como nos decía ayer Carlos, lo de la división de versículos y capítulos es algo nuestro de ahora para que podamos manejar mejor la palabra del Señor. Así que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el Evangelio. Hasta ahí. Si Dios fue tan sensible como para enviar a su propio Hijo a la muerte por amor a nosotros, sigue siendo igual de sensible para seguir deseando ardientemente que el mundo vuelva a Él. Ardientemente, con todo el corazón, Dios lo desea. Y es capaz de hacer cualquier cosa por cualquier persona para que llegue a conocerle. Cualquier cosa. Y mover las circunstancias y hacer lo que sea, salvo interferir en la libertad de esa persona para que llegue a conocerle. Y muchas veces las circunstancias que Dios quiere mover es tu vida y mi vida, sencillamente hablándole a una persona, a alguien que está cerca, y nosotros nos callamos. Y Dios se siente inútil por culpa mía. Y yo he tenido que pedirle perdón muchas veces a Dios por sentirse inútil por mi culpa. Y yo no sé si eso, teológicamente hablando, Samuel y los demás, está muy bien dicho o no, pero creo que me podéis entender. Esto encarga a otras personas. Hoy es un día de tomar decisiones para, sí, ayudar, establecer la iglesia local, pero dejarnos de que el centro de toda nuestra vida sea el local de la iglesia. Eso no es bíblico. Es más, ni había locales en aquella época. La gran mayoría de las reuniones se hacían en casas y solo había asambleas generales. La historia nos dice a veces de diferentes momentos y en las iglesias de una sola ciudad. Así que muchas cosas que nosotros mismos nos hemos inventado no funcionan, no son incluso como Dios quiere. El Evangelio necesita ser proclamado afuera, por todos los medios y en todos los rincones y por todas las personas. Y los niños solo escucharán a otros niños, los jóvenes solo escucharán a otros jóvenes, las mujeres solo escucharán a otras mujeres, los hombres de negocios solo escucharán a otros hombres de negocios, los maestros solo escucharán a otros maestros, las personas mayores solo escucharán a otras personas mayores porque son sus amigos y son los que necesitan que le hablen. Sabes, tuve el privilegio de estar hace unos años en las ruinas de Corinto, donde Pablo proclamaba el Evangelio. Es un lugar, como la gran mayoría ahí en Grecia, que está casi todo en ruinas, han pasado 2000 años, pero se ve todavía parte del templo de una de las diosas de Corinto, majestuoso. Las columnas de decenas de metros de alto, de piedra, inmensas. Es algo que no puedes explicar. Y varias decenas de columnas, templos inmensos. Y ves un poco más hacia atrás, un pequeño estrado, mucho más bajo que esto, de piedra, muchísimo más bajo que esto. Y un lugar donde a duras penas pueden juntarse 12, 15 personas. Los que estáis ahí, ya sabéis, los que habéis estado ahí ya sabéis lo que estoy explicando. Y ves lo que era toda la antigua ciudad, las ruinas. Y cuando estaba ahí, yo no podía dejar de llorar. Porque por un momento me imaginaba al apóstol Pablo ahí, en ese estrado tan pequeño, con poco más de docenas de personas, con toda una ciudad inmensa y un templo que se divisa desde toda la ciudad, inmensamente grande, y Pablo proclamando el Evangelio. ¿Y qué pensaría Pablo? ¿Una persona sola contra todo eso? Miles de personas en Corinto, en aquel templo, con prostitución infantil, con cosas que hoy ya van a empezar poco a poco a parecernos normales, tal como va nuestro